En este recorrido que llevamos haciendo entre las cooperativas y asociaciones que estamos aquí, junto con otras, hemos trabajado también con diferentes ayuntamientos, el de Rentería, Usurbil, Donosti, Tolosa, también con asociaciones. Hoy seguramente que saldrán en varios momentos el CAR Vidiano Abarasca, que son asociaciones que promueven la vivienda cooperativa. Y hemos tenido la financiación de entre otros, la Fundación Adinberri o de la Diputación de Guipúzcoa a través de Etorkizuna Eraikiz. Ahaztu zaitez esatea ere bai, ongi etorria ematea, ez dakit norbaitek emititzen ari gera online, igual norbait, behintzat pertsona batek esan digu hor dagoela, orduan horiei ere bai ongi etorria ematea. Pixka bat zaintzarako arkitekturen testuinguru bat aipatzeagatik eta hitzaldietan edo sartu aurretik, ikusten dugu azken urteetan egoten ari dela horrelako bizi ereduetan aldaketa bat. Tradizionalki hiri eredu desarrollistak izan ditugu eta baditugu, eta jendartearen sektore asko alde batera utzi dituztenak eta uzten dituztenak. Vemos eso, pues en las ciudades hay sectores de la población muy importantes, la mayoría que se queda un poco fuera del modelo que propone el sistema capitalista y desarrollista, ¿no? Que, pues, entre otras, podríamos decir las mujeres, que son más de la mitad de la población, pero también niñas, personas mayores y personas con diversidad funcional y demás, ¿no? Y además el sistema económico un poco nos promueve, o sea, nos fomenta el individualismo y el consumo, ¿no? Y ante eso siempre ha habido movimientos, personas, agrupaciones que han buscado plantear alternativas a esas formas de vivir, y lo que sí que vemos es que en los últimos años esas alternativas a veces empiezan como a interesar más a las instituciones públicas, o por lo menos algunas de las instituciones públicas, y igual van tomando otras formas. De lo que vamos a hablar hoy, en cierta forma, de vivienda colaborativa y arquitecturas que cuidan, pues seguramente que tenga que ver en algunos aspectos con comunidades hippies que podría haber en los años 60, ¿no? Pero, pues bueno, hoy en día están tomando otras formas, y una de las claves que también vemos, o por lo menos que percibimos nosotros en el trabajo que estamos realizando, es que en algunos momentos también a las instituciones públicas les está interesando, bueno, por lo menos hacer pruebas o probar a ver qué puede pasar promoviendo este tipo de viviendas colaborativas o fomentando procesos comunitarios en la sociedad en general, ¿no? Centrándonos un poco en el tema de viviendas colaborativas, vemos que estos movimientos o estos proyectos plantean nuevas formas de vivir, también respondiendo a nuevos modelos de familia, plantean trascender también una separación entre lo público y lo privado que por ahora todavía vivimos mucho en nuestras casas, ¿no? Tenemos una vivienda que es de una familia, de una persona o de una unidad convivencial, y que una vez que se pasa a la puerta, pues ya salimos a un portal que es casi ajeno, en el que no hay mucha relación, y ya a la calle, ¿no? Entonces, en estos proyectos de vivienda colaborativa se está planteando como hacer una frontera mucho menos o mucho más permeable entre esos dos ámbitos y crear nuevos espacios de comunidad, al fin y al cabo. Que eso también en otros momentos de la historia se ha vivido de forma mucho más natural, la comunidad que se podía crear en torno a un portal, que seguramente la sociedad nos ha llevado a que eso se rompa, y en parte también pues son intentos de recuperar eso. Vale. Ja sartzen pixka bat, eta ja hitza emango diet lankideei, nahi genuen guzti honetaz hitz egin gure esperientziatik, gu ez gera akademikoak, ez gera munduko Euskal Herriko adituenak gai hontan, baina badugu esperientzia, proiektu batzutan ibili garelako lanian honen inguruan. Orduan, gure esperientziatik hitz egingo dugu, gure lan esperientziatik, handi batian,
eta baita nahi genuen ikuspegi diferentetatik hitz egin. Azkenean hemen bagaude 3 kooperatiba edo elkarte, LZB Arkitektura, Parean elkartea eta ni Iritikat kooperatibakoa, eta bakoitzak lan esparru diferente bat daukagu, baina etxebizitzaren gaiarekin ibili gera, baina baita ere ikuspegi diferentatik, ez? Orduan, alde anitz hori eman nahi genion hitzaldiari. Orduan, un poco ya presentando a las compañeras que tengo al lado, decir que queríamos darle a estas jornadas una visión desde nuestra práctica, desde el trabajo que hemos realizado, que no somos grandes expertas en el tema, pero bueno, hemos llevado a cabo algunos proyectos con esto y queríamos compartirlo, y desde diferentes puntos de vista.